Hola a todos y Hola. bienvenidos a un clic de la justicia live. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Son los programas de inmigración para este año 2021 y especialmente los programas de la provincia de Quebec. Pero para ello, obviamente, vamos a saludar a Ana Enríquez, abogada, que es la especialista del tema y es la que nos va a dar toda la información necesaria para poder aplicar a estos programas, que sabemos que hay programas nuevos y los vigentes también, ¿verdad, Ana? ¿Cómo estás? Sí, hola Doris. Hola Doris. Primero que todo te saludo a todas las personas que nos están viendo. Sé que había una expectativa sobre estos programas y lo que Sí, tenía que decirte a ti y a todos es que estos programas son salidos del horno, como pan salido del horno. Es decir, hay unos incluso que son mencionados en la página oficial del gobierno de Quebec, pero que ni siquiera son explicados en detalle, porque están apenas en la etapa de la Gaceta Judicial. exactamente. Entonces, qué mejor que tú esta noche nos des un avance de lo que son estos programas, ¿verdad? De inmigración para el 2021. Quiero decirles también a las personas que nos están viendo actualmente, si usted tiene un comentario, no tenga pena, puede escribirlo en los comentarios aquí en esta plataforma y la abogada Ana Enríquez le dará el gusto realmente de poderle contestar de lo mejor que ella pueda. Así es que, Ana, vamos a entrar, como uno dice, En de una, materia. en materia, de una. De una. Una expresión de mi país. ¿Cuál es? De una. ¿Verdad que sí? Yo sabía y lo hice a propósito porque, bueno, Sí, sí, dije, sí. Sí, me lo voy a utilizo. adaptar. Bueno, Claro, vas Ana, aprendiendo cosas también de mi país. Sí, cuenta. así es. Mira, Ana, queremos saber nosotros cuáles son entonces los programas de inmigración, ¿verdad? De este año que entra, el 2021, como lo acabamos de mencionar. Ya hay programas que existen, que es importante recalcarlos, pero también hay novedades. Exactamente, Doris. Entonces, sí, como nos los colocaban ahorita en la parte del índice, podríamos decirlo así, existen programas, bueno, que ya existen, los programas como tal, programas para trabajadores permanentes y calificados de Quebec y Canadá. Existen también los programas, hay un programa piloto, porque Sí. es un programa que va a comenzar, como te decía, es pan salido del horno, no está en la tapa de la Gaceta Judicial, que es el programa piloto de los trabajadores del área de la transformación de alimentos en Quebec. Hay otro programa que sí está vigente, que es el programa dirigido a los trabajadores del área de agroalimentación, pero en Canadá. Hay un programa piloto que es el de los trabajadores del área de la inteligencia artificial. Doris, mira, qué Sí. interesante, aquí en Quebec. Y un programa dirigido al área de informática y efectos visuales. Hay otro Ujú. programa dirigido a aquel personal que amamos tanto y es el personal del servicio de salud, el que está en estos momentos, bueno, que son verdaderamente los que salvan vidas, los que están en el frente de esta pandemia. Y Los hay Ángeles también, Guardianes, ¿no? sí, es el programa siguiente, el que seguía, el programa dirigido a los demandantes de asilo que Mm, trabajaron en el servicio de salud durante el COVID 2019 o que están trabajando en este momento. Entonces, así es. es muy interesante. Sí, estamos viendo que hay varios proyectos, hay varios programas. Entonces, vamos a tratar la manera de pasar a través de todos ellos, porque es importante. Y uno te conoce como eres, Ana, tú tienes ese don, ¿verdad?, de poderlo explicar de una manera precisa y concisa. Ay, Entonces, gracias. dinos, dinos, ¿de qué se tratan estos programas vigentes primero? Y después vamos a ir en detalle con los programas pilotos, ¿te parece? Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, sí, Doris, bueno, siempre he asistido y mucha gente lo conoce y lo escuchamos, está el programa de trabajador calificado permanente de Quebec y de Canadá. Es importante que entendamos que en Canadá, y quiero hacer algo muy rápido, existen
los trabajadores permanentes calificados, bien que están por experiencia quebequense o canadiense, los trabajadores temporales y, bueno, obviamente están también los demandantes de asilo, los demandantes de humanitario, etcétera, etcétera. El día de hoy nos vamos a concentrar más que todo en los trabajadores calificados permanentes y un poco en aquellos trabajadores que tienen experiencia canadiense porque han trabajado con un permiso de trabajo válido y pueden optar a los otros programas. Entonces, Me parece bien. hablando de lo que ya es conocido, de lo que ya sabemos, existen los trabajadores permanentes de Quebec y Canadá. ¿Y por qué hago la diferencia, Doris, para las personas que nos están oyendo y es primera vez que escuchan esto? ¿Por qué Quebec? ¿Por qué Canadá? ¿Qué es Quebec? ¿No? Porque hay gente que de pronto no lo conoce, tenemos audiencia de todos los países del mundo. Entonces, Canadá evidentemente es el país, pero Quebec es la provincia francófona de Canadá y tiene unas competencias muy importantes a nivel de inmigración. Entonces, por ser esa provincia francófona, ella tiene derecho a elegir a las personas que van a venir a su provincia. ¿Y cuál es la ventaja de Quebec? La ventaja es que probablemente la vida es un poco más económica, es muy bonitas las ciudades también, como Montreal, son acogedoras, hay también, en el caso de nosotros, los latinos, hay mucha gente que habla español, sobre todo en Montreal. Entonces tenemos Quebec y Canadá. Es importante que sepamos que el programa de trabajador calificado permanente va a requerir, si tú te metes por Quebec, por la provincia francófona, va a requerir que tú abras tu perfil en una plataforma que se llama ARIMA, Exacto. A-R-R-M-A. Si tú abres por Canadá o tú quieres más bien optar porque sabes inglés, porque probablemente más las provincias anglo, entonces tienes que ir a la plataforma Express Entry, que es la que corresponde a las provincias anglófonas. Entonces, Así es, exacto. Bueno, es importante tenemos una comunicación un poco, no te escuché, se corta cuando hablas, Ana. se cortó un poco. ¿Ahora me escuchas bien? Se cortó un poco. Bueno, estabas explicando de que para Quebec es ARIMA y para Canadá es Express Entry. Ya después ya no se te escuchó, pero no sé qué, si quieres repetir lo que dijiste porque no te entendí. No, no, solamente quería decir que estas dos plataformas es importante tenerla en mente dependiendo de cuál es la provincia, en el caso si quieres Quebec, porque es la provincia francófona, porque has escuchado hablar de Quebec, que es mucho mejor, mucho más económico, o si quieres irte al lado de las provincias Ah, anglófonas, súper. entonces tendría que crear el perfil en la plataforma Express Entry. Bueno, cuando hablamos estamos en Quebec, nos quedamos en Quebec ahorita mismo. Uh Eh, -huh. ¿Qué nivel de francés piden? Porque, bueno, se sabe de que hay varios niveles. Entonces, para calificar a este programa, ¿a qué nivel debe de estar uno? ¿El uno, el 3, el 5, 7? Porque sé que hay varios. Sí, Doris, es muy importante esto de los niveles y Sí, en Quebec el nivel aceptable, bueno, hay que analizar muchas cosas, es decir, hay que analizar primero que todos los criterios, o sea, no, el criterio solito no es el de la lengua, el del idioma, hay varios. preferiblemente sí, hay varios criterios, preferiblemente para ganarse los puntos. Esto es aquí ganando puntos, ¿me entiendes? Poco a poco. Entonces, preferiblemente para ganarse todos los puntos que se requiere, que tú quieres, entre más puntos tengas, mejor, pues es mejor un nivel 7. Un nivel 7 es aquel nivel en el cual tú hablas verdaderamente francés, intermedio avanzado, te puedes comunicar, puedes trabajar. Pero en estos programas de trabajadores calificados no solamente importa el idioma, también es importante la edad, es importante la formación, es importante la experiencia de trabajo, es importante el área, por ejemplo. Es decir,
no es el mismo puntaje aquel que van a tener las personas, administración de empresas, por decir, al que son ingenieros industriales, no es el mismo puntaje, ¿me entiendes? No es el mismo puntaje enfermeros otra área, que el área contable. No, no es lo mismo. ¿Por qué? No Porque es lo Quebec mismo. y no, no es lo mismo, porque Quebec o Canadá necesita un grupo de personas en una áreas pertinentes, lo que quiere decir que si necesitan más, digamos, soldadores, por ejemplo, entonces si tú eres soldador, pues vas a tener mucho más punto como profesión. ¿Me entiendes? Probablemente vas a tener menos puntos por el hecho de que la formación de soldador probablemente no tienes que hacer una universidad, sino de pronto algo tecnológico. Entonces, tienes menos Exacto. puntos porque es tecnológico, pero tienes muchos más puntos por tu profesión. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que Exactamente. es Pero trabajo, mira, Ana, exacto. la pregunta que sí, esa parte sí la entiendo, pero eh, en los criterios también se habla de la edad de las personas y si es el caso, eh, ¿por qué es así? Si lo importante es la experiencia o los diplomas que uno tiene, no la edad, nos entendemos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O mira, yo pienso que el tema de la edad es un poco por la adaptación. Es decir, no es lo mismo, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece igual, incluso hasta mejor. Una persona con más experiencia, pues va a poder hacer el trabajo, pues mucho mejor. Pero del punto de vista de la adaptación, sí hay que decirlo, que una persona de pronto más joven se adapta más a un nuevo país, a aprender una nueva lengua, etcétera, etcétera. Entonces, sí, evidentemente, lo que es en Quebec, por ejemplo, ya si tienes 43 años o más, el puntaje en edad, solo en edad, es cero. Y en Canadá, Cuarenta y si tres tienes años. 43 años, cuarenta y sí. tres años es joven, Ana, por Es Dios. joven, a mí también me parece súper joven, Pero bueno, no, no pero eres esas tú, o son sea, las es el reglas. Pero gobierno. Doris, Claro. sí, pero hay algo muy importante que la gente tiene que saber. Ay, no, tengo 43 años, qué tristeza, ya la abogada me quitó toda. No, no, siga con su proyecto, No, no, porque la edad es solo un ítem. O un sea, pequeño estamos factor. hablando. Exacto, un pequeño factor. Estamos hablando la edad, estamos hablando la experiencia de trabajo, estamos hablando los títulos. Supongamos que tú tengas doctorado, o sea, tengas maestría. Entonces, obviamente vas a Sí. ganar los puntos por allá por la maestría, de pronto no tienes los de la edad. Y lo más importante, Doris, esto sí es importantísimo. Olvidémonos de la edad, eso no importa. Ajá. Lo más importante es el idioma. El idioma, El- sobre todo, si vienes para Quebec, si tienes el francés, te dan muchísimos puntos, sobre todo si los tienes súper altos. Y en el caso de la zona anglófona, pues será el inglés, ¿me entiendes? el Las inglés. dos exigen lo mismo, un nivel intermedio avanzado, un nivel 7. Pero si tienes, yo he hecho, porque eso es con una guía y con unos puntajes, yo he hecho puntajes y hay gente que sobrepasa el puntaje. Y hay algo más que yo quiero que la Sí. gente sepa, y es que se pueden inscribir en los sitios oficiales como JobBounce, como Emploi Québec, como Indeed. Bueno, Indeed no es oficial, pero Indeed es privado, que muchas empresas canadienses buscan su personal en Indeed, Sí. y tú puedes decir, yo soy trabajador extranjero, quiero irme para Canadá, y si tienes un perfil, puedes llegar a tener una oferta de empleo, incluso si vives en otro país, pero obviamente la lengua, vamos al punto, el idioma, Sí, el la lengua, idioma, el el idioma. idioma. Exacto. Pero bueno, Así Doris, es. avancemos porque comencemos con lo Bueno, nuevo, que avancemos son los porque hay programas, mucho que hablar. porque hay Con los demasiado. pilotos. Sí, Hay varios programas pilotos, hay varios. Aquí tenemos ya, identificamos como 6. Así es que empecemos con el primero. Para los trabajadores en transformación de alimentos, háblanos para quién va dirigido esos programas, quién no puede acceder, lamentablemente, porque hay personas que no pueden acceder, y las condiciones para ser elegibles. Empecemos con eso. bueno, hay un programa para aquellos de los trabajadores en la transformación de alimentos. Este programa va Ujú. dirigido, ahí lo estamos viendo en pantalla, para Sí. aquellas personas que tienen un permiso de trabajo válido. Es decir, ya yo estoy trabajando aquí en Quebec o en Canadá o en las provincias anglófonas, y bueno, pero particularmente que estamos hablando es de Quebec. Entonces ya estoy trabajando aquí en Quebec,
tengo un permiso válido o vine en algo que se llama, probablemente hay gente que lo conoce muchísimo, hay gente que no tiene nunca oído escuchar, vacaciones trabajo. Vine en el programa Vacaciones Trabajo. Eso es un programa, lastimosamente, Doris, solamente está dirigido a algunos países. Entonces, hay países que no tienen Eso te acceso. iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Exacto, es Ujú. triste, sí, es ¿En triste porque ese Latinoamérica hay vacaciones, o no? sí, sí, ¿En, sí, en en Latinoamérica Latinoamérica está, espero, hay? espero acordarme de todo, está Chile, está Ok. México, está Costa Rica. Chile, México y Costa Ah, ok. Rica, y de habla hispana, de habla hispana, España, Franco, y, y España. francófono, bueno, ahorita no me acuerdo todos los francófonos, me acuerdo Francia, porque evidentemente Francia Francia, está, hay bastantes claro, franceses que Francia está, vienen y de hecho en ese Francia. programa. Exacto, y Francia es súper, ¿cómo diríamos? Afortunado porque por lo general estos programas son de 12 meses, pero Francia tiene 24 meses. Entonces, Francia es como el Ok. más, el ganador. Bueno, Cuando entonces tú dices sigamos 12 meses, 24 estás hablando del permiso de trabajo. sí, estoy Cuando tú hablando del dices permiso el de programa trabajo, del sí, permiso de sí. trabajo, o sea, ok, Exacto. ya. ¿Qué quiero decir? El programa, es decir, la validez de tu estancia en Canadá. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al cuadro, vamos a decirle al máster que nos ponga otra vez el cuadro de la transformación de alimentos. Si te das cuenta aquí, bueno, ha dirigido a los trabajadores, programa vacaciones, trabajo. ¿Quiénes no Sí, pueden acceder? Ya me preguntaste, no pueden acceder los demandantes de asilo, lastimosamente, no claro. pueden acceder a este programa. Ujú. Los visitantes y las personas sin estatus, pues no pueden acceder. ¿Quiénes sí pueden acceder Y y es, cuáles son las condiciones? Una persona que tenga estudios secundarios, que tenga un ujú, empleo a tiempo pleno durante los últimos 12 meses consecutivos y que este empleo admisible, y ahorita te explico qué es eso de admisible, sea al menos de 24 meses en el curso de 36 meses. Un nivel ujú. de 7 de francés oral y bueno, capacidad financiera. Capacidad financiera es que te puedas por lo menos mantener 3 meses. Una persona que trabaja, pues Ujú. lógicamente se puede mantener 3 meses. Y por último aquí, y esto para Y que lo vea nuestra audiencia, ¿cuáles? Sí, sí. Doris, dime la pregunta. No, pues yo te iba a decir de que encuentro yo lamentable, y discúlpame que estoy un poco negativa cuando estamos hablando Ay, de esos sí, programas, pero sí, mira, es que lo que pasa, que cuando uno habla de estos trabajos en el área de la transformación de alimentos, actualmente se sabe que muchos refugiados, demandador de asilo, eh, ocupan esos puestos. Y actualmente en Quebec se sabe muy bien de que existe una gran penuría de mano de obra. Entonces, ¿por qué no ponerlo más flexible en este caso? Porque estas personas vienen también a integrarse al país, mismo si sí, son demandantes de asilo, ¿no? sí, es difícil dar respuesta a esa pregunta porque esto es muy legal, ¿no? Pero digamos que trataré de dar respuesta a la pregunta de la siguiente manera. Si vienes como demandante de asilo, acuérdate que lo hemos visto en otros live y las personas que no han visto los otros Ujú, live pueden ir a esos y informarse. Si vienes con demanda de asilo, el objetivo es pedir asilo porque tienes miedo de ujú. tu persecución, tienes miedo de ser asesinado, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de tu demanda principal no es trabajar, es refugiarte en un país que te va a acoger y te va a proteger. Entonces, ese programa va dirigido para ti. Este otro va dirigido para aquellas personas que vienen con el objetivo, eso es lo que dice la ley, el objetivo de Ok. trabajar o de estudiar o vacaciones trabajo, como te decía, el programa de vacaciones trabajo. Entonces, digamos que es una cuestión del legislador, es una cuestión de política del gobierno. Comprendo tu crítica, solo que es, ya, tocaría dirigirle al gobierno de Quebec o de Canadá. Pero mira, te voy a decir algo. Prácticamente todos los programas, en Canadá hay unos programas pilotos, Canadá del Atlántico, todos exigen trabajador con su permiso de trabajo válido que vino con el único objetivo de trabajar, estudiar o vacaciones trabajo. Los demandantes de asilo Ok. rara vez los tienen en cuenta en este tipo, pero hay una buena noticia. El último, vamos a explicar. El Ahí último, viene. Vamos a ahí hablar viene, de Los ahí viene, Ángeles Guardianes. ahí Sí, viene. claro. Ahí vamos a hablar de Los Ángeles Vamos a hablar de Guardianes. Los Ángeles Guardianes. Vamos a hablar. Exacto, Te tengo bueno, otra entonces pregunta. continúo. Y me Sí, dime. imagino que, te tengo otra pregunta, Ana, y me imagino que tiene que ver con los demás programas pilotos que vamos a ver, para no repetirte dos Ajá, veces. Aquí claro. dice que si uno es titular de un permiso de trabajo en la categoría cónyuge,
Sí, muy También bien. puede ser admisible. Sí, Doris. Ah, Doris, qué bien, qué bien. Te das cuenta de los detalles. Por ahí dicen que el diablo está en los detalles. Sí, efectivamente, Doris, efectivamente. Eso es cierto. Sí, exacto. Supongamos, está súper buena tu pregunta. Supongamos alguien que vino con su esposo que venía a estudiar una maestría o en el college o una formación, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando tú vienes con tu esposo, tu cónyuge, tú tienes derecho a un permiso de trabajo válido, ¿sí? En la categoría de Sí, esposo o esposa. Lógicamente, tú vas a venir a buscar trabajo, conseguiste trabajo, esa persona puede optar por este programa. ¿Sí me entiendes? Entonces, qué bien, esta persona va dirigido a todas aquellas personas que tengan un permiso de trabajo válido, con excepción válido. de los demandantes de asilo. Porque los demandantes de asilo también tienen permisos, permisos válidos. Solo que esta categoría no Exactamente, va dirigida a ellos, sí. Exactamente. así entiendo. Bueno, pasemos al segundo entonces, al segundo programa piloto dirigido esta vez a los trabajadores del área de la agroalimentación, pero en Canadá. Exactamente. Bueno, entonces digamos al máster que nos ponga nuevamente ahora este cuadro. Voy a ir rapidito para no Sí, repetirme y hacer esto demasiado aburrido, tedioso. Las condiciones, yo lo que quiero hacer aquí es un comparativo. El que acabo de mostrar hace unos sí. minutos es un programa Ujú. prácticamente igual al que voy a explicar ahora. La única diferencia es que es en Canadá. Entonces, aquí lo mismo, tienes que ser titular de un diploma de estudios secundarios en Canadá o en otro país, pero debes tener una evaluación de tus equivalencias. Eso quiere decir, llegaste aquí, hiciste un estudio de tu título y salió que es el mismo, que es la misma secundaria que tenías en tu país de origen. Ahora, la experiencia de Sí. trabajo que te pide en Canadá es 12 meses en el curso de 3 años. Es un poco menos exigente que Quebec, Ujú. porque si te acuerdas, Quebec decía 12 meses consecutivos, pero además tienes que haber trabajado 24 de 36 antes de presentar tu demanda, lo que al análisis quiere decir que es 24. O sea, tienes que haber Ya. trabajado 24 meses en el otro programa, en este Canadá, provincias anglófonas, solo son 12 meses en el transcurso de 3 años. El nivel de idioma, si te das cuenta, esa es Sí, otra diferencia. En Quebec es nivel sí, 7, en Canadá nivel 4. Capacidad financiera, eso es lo mismo, por lo menos poderse mantener 3 meses después de la aceptación de la demanda de residencia. Y vamos aquí con las profesiones, Doris. Estas no son sí, los códigos de profesión, sino las áreas de profesión. Está fabricación y productos cárnicos, cultivos en invernaderos, víveres, floricultura, ganadería, excluida la acuicultura, ganadería, vuelvo y lo repetimos, cría de cerdos, avicultura y producción de huevos, cría de ovejas y cabras y todos los demás en la producción de animales. bueno, súper. Pasemos al próximo, ¿te parece bien? Vamos a pasar al de los trabajadores del área de la transformación de alimentos y esta vez regresamos a la provincia de Quebec. Ahora vamos con transformación de alimentos, ya lo pasamos, es probable que tengamos aquí un error. El que vendría, Doris, sería el programa piloto, Área inteligencia, el perra, área de vamos a ir aquí. inteligencia, sí, sí. Sí, 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 Creo que sí, ahí sí, sí. Vamos probablemente a se te pasó. ver. Entonces, sí, vamos a pasar al programa piloto en el área de inteligencia artificial. Ujú. Ahí tenemos en pantalla la información igualmente. Exacto. Entonces, en este programa piloto de inteligencia artificial, lo mismo, este programa va dirigido para las personas que tengan un permiso de trabajo válido, para los estudiantes Mm, extranjeros que vinieron con el objetivo de estudiar, evidentemente, principalmente, pero cuando vienes a estudiar también tienes un permiso de trabajo porque puedes trabajar a tiempo parcial. Entonces, sí. sí, y entonces está dividido nuestro cuadro
inteligencia artificial, perfil francófono, trabajador, inteligencia artificial, perfil francófono, este es estudiante. Aquí de pronto faltó la palabra estudiante, pero este es, no, perdón, este es bueno, esa es la continuación. Ah, no, este es estudiante. Bueno, entonces, en el caso del permiso de trabajo, bueno, obviamente ser titular de un permiso. Aquí la diferencia, Doris, en estos programas pilotos, o lo que hay que analizar, Sí, es que la persona exigen que el empleador le dé un salario indicado, es decir, no puede ganar menos de eso. En el área de Montreal, la persona que quiere optar por este programa no podría ganar menos perdón, fuera de Montreal no podía ganar menos de 75 y en Montreal 100,000. Entonces es ahí donde se 100,000. complica un poco la cosa. Sí, Ya, sí. sí, Bueno, por lo general sí, son áreas que pagan bien a sus empleados, entonces sí, para poder acceder tendría que tener 100,000 si la persona trabaja en Montreal y está en el área de inteligencia artificial. eh, también, pues lo del cónyuge también se aplica. Es importante exacto, también saber que no es cualquier empleo que vas a ocupar, sino que tiene que ser un empleo, y aquí lo dice, de la categoría 0A y B. ¿Qué quiere decir eso 0A y B? 0 puestos de gestión, A puestos profesionales, B puestos técnicos. Y bueno, el nivel de y es francés, una ya tú condición, sabes, siempre y, 7, y- siempre sí, 7. y dicen que hay una condición que no se aplica cuando el título universitario estaba leyendo ahí también. Sí, hay ciertas condiciones que cuando es, por ejemplo, un doctorado, por ejemplo, ser Ujú. titular de un diploma, una especialización, maestría obtenido en Quebec, y si es un doctorado, entonces no se aplica exactamente, porque aquí tú dices haber ocupado un empleo 0 A o B durante 24 meses en el curso de Ujú. 60 meses, Ya, pero si tienes, por ejemplo, un doctorado, entonces te disminuye la cantidad de meses a ocupar. Entonces, son importantes retener en estos empleados del área de inteligencia artificial. Deben ganar en Montreal entre 100,000 o más, fuera de Montreal, es decir, en áreas que no sean del área metropolitana de Montreal, 75,000 o más, y deben haber ocupado un empleo durante los últimos 24 meses de 60 meses de la presentación de la demanda. Y ese pequeño, ese ítem podría cambiarse si tienes un doctorado o has venido a estudiar un doctorado o una maestría. pero como hay penuría de mano de obra en esos sectores, entonces los empleadores, cuando tienen un candidato que vale la pena, yo pienso que no va a ser reticente, ¿verdad? Por el salario que están exigiendo. Mira, eso que me acabas de decir, Doris, es interesante, pero te lo voy a responder de la siguiente manera. Este programa piloto exige ese salario. Entonces tú me dirás, pero ¿cómo es posible? Existe la penuria, existe el trabajo, existe el empleado que lo hace, no gana esos 100,000 o no gana esos 75,000 según sea el sitio. ¿Qué va a pasar? Bueno, el empleado tiene una Mm, opción de salida, entonces se puede meter en arrimar. ¿Te acuerdas? Cuando comenzamos a hablar, ok, ujú. no es aplicable al programa piloto, pero seguramente que te debe tener 10,000 puntos en arrimar, seguramente que no hay ni casi que ni necesidad de hacerle la guía, y él simplemente va, presenta su perfil, hace su perfil por la plataforma Arrima y espera pacientemente que Quebec le mande la carta. Cuando Quebec le manda la carta, nos gusta su perfil, presenta la demanda de residencia permanente. O sea, estos programas pilotos es para pasar directo, pero si no cumples los requisitos del programa piloto, no te asustes, no paniques, hay otras opciones. Para eso estamos nosotros, para decirte cuál es la mejor opción Otras en opciones. tu perfil. ¿Sí? Para eso servimos. A veces no nos gustan los Exactamente. abogados, Mira, Ana, para pero las servimos personas, para muchas cosas. sí. Mira, para las personas que quizás están conectando actualmente, hay de recordar de que estamos hablando sobre los programas de inmigración para el año que entra, ¿no? Para el 2021. Y si quieren escribir algunos comentarios, también no tengan pena porque ahí está la plataforma para que ustedes lo hagan. Dicho eso, Ana, seguimos con otro programa y esta vez es Seguimos. dirigido. Sí, para los trabajadores del área de la informática y efectos visuales en este caso.
¿Cuáles serían las Exacto. diferencias? ¿Verdad que? Porque ya hemos visto y se repite Se más o menos, repiten, ¿verdad? exacto, y no queremos estar también, tampoco aburrir la audiencia repitiendo y repitiendo. Bueno, las personas, ellos cuando entrarán en vigencia, no lo habíamos hablado, pues entrarán al inicio del 2021, siempre hablamos 2021, pero ¿cuándo? Al inicio del año. Y obviamente las condiciones son las mismas, tener un permiso válido, va dirigido para trabajadores que vinieron en categorías con permisos válidos, para el cónyuge que vino acompañando a su Sí, esposo a estudiar. Ahora, es prácticamente lo mismo, haber ocupado un empleo nivel cero, nivel A o nivel B, y repetimos para la audiencia que se está conectando, nivel cero, puestos de gestión, es decir, como puestos de gerente, nivel A, puestos sí, profesionales, y nivel B, puestos técnicos. En el transcurso de así es. entre 24 meses, en el transcurso de 60 meses. Es decir, que si ya tienes tus 24 meses trabajando en esta área informática, en los puestos que están al ladito, porque aquí sí Ujú. nombré específicamente los puestos, Doris. Así que es probable, si hay Sí, gente de la audiencia que tiene esos puestos, que lo puede ver. Analista y consultor informático. Incluso me tomé el tiempo también de ponerle el CNP. El CNP es el código, porque nosotros tenemos un código nacional de profesiones en Canadá, claro. y entonces está el código. Entonces ahí me puse el trabajo de poner incluso el código, diseñador gráfico e ilustrador, gerente de sistemas informáticos, ingeniero y diseño de software, ingeniero eléctrico y electrónico, productor, director, coreógrafo y personal relacionado, programador, muy interesante. Los programadores están, Sí, pero en boom. en Técnico de demanda, sí. grabación de audio en demanda, sí, total. Técnico de redes informáticas y tecnólogo y técnico en ingeniería electrónica y eléctrica. Entonces, el único problema, y volvemos al problema de la inteligencia artificial, es que no te pueden dar cualquier salario. Ya. Ahí sí tenemos que entrar nosotros abogados, porque hay que calcular el salario de acuerdo a unos estándares. Y el salario que tienen que darte es el más elevado de los estándares, porque es un área más elevada. Entonces, ¿qué pasa? Así es. Tienes el área, tienes el permiso, tienes todo, tienes el puesto, pero si no tienes el salario, que hay que calcularlo CNP por CNP, es decir, Código Nacional de Profesión por Código Nacional de Profesión, de acuerdo a tu profesión, que eso lo tenemos que analizar nosotros, cuál es tu profesión y cuál es lo que a ti te corresponde, y tenemos que analizarte, bueno, mínimo tu empleador te tiene que ofrecer tanto. Y en estas áreas tienen que ofrecerte bastante dinero, te lo digo, para que puedan Pero acceder a ese ustedes programa. pueden negociar eso. ¿Ustedes pueden negociar eso con los empleadores en este caso, Sí, sí, Ana? tenemos trucos. Te los Lo cuento, podrían, tenemos bueno, trucos. ok. Como por ejemplo, tú sabes que estar tiempo pleno en Canadá son 40 horas, ¿no? 40 horas de trabajo. Sí. Entonces, el truco que hacemos es, bueno, no le dé las 40 porque no puede, ¿sí me entiendes? Entonces, no le dé las 40, entonces dele 30, que sigue siendo tiempo pleno, y entonces se lo da a una tasa horaria que sea la indicada. Porque en el caso Ya. de, ¿sí me entiendes? Entonces jugamos un poco con eso. Sí, Entonces, claro. en el caso de los informáticos, es el salario debe ser calculado, es que ni siquiera te lo puedo decir porque tendría que calcularlo ítem por ítem. El salario debe ser calculado dependiendo del salario hora más alto de los últimos 3 años, de lo Ok. más alto, o sea, de un nivel más alto. Entonces eso está en unas, como en unas guías, y eso hay que ir verdaderamente persona por persona, es analizarle. Y mira, te cuento algo más. Tú que también trabajas, estás en esa área de bolsa de empleo y Sí, que tú también sabes, eh, hay que ir a mirarle las funciones, porque por ejemplo, un empleador llama a un puesto de trabajo, no sé, él es, no sé, gerente o... Pero cuando tú lees las funciones, no necesariamente esas funciones corresponden al CNP. corresponde a lo que va a ser. Sí. Exacto. Ujú. Entonces, eso el abogado Exactamente. tiene que hablar con la persona, tiene que hablar incluso con el empleador. Pero pasemos a otras áreas que sean más facilitas, porque esas están muy difíciles. Mira, antes de pasar a otra área, no, pero está súper interesante. Estaba viendo también que son elegidos nada más 550 personas, ¿verdad?
Sí, 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 Doris, exactamente. Son 550 personas por año, porque esto tiene unos cupos, ¿sí me entiendes? No es que Canadá o Quebec puedan traer a todo el mundo, no pueden, existen unos Ajá, presupuestos, existen unos cupos, entonces sí, los cupos son, por programa piloto son 550. Y el programa de 50. inteligencia Mm. artificial y informática comparten, entonces son mitad y mitad de esos 550, porque Oh, es el mismo bueno, programa ok. piloto, solo que yo lo hice en dos cuadros diferentes porque los criterios de admisibilidad son un poquito diferentes. Entonces, por eso es Diferente. así. Dividido en Exacto. dos para esos dos sectores. Perfecto. Está dividido en Ahora dos, pero bien, es el mismo programa vamos a, piloto. es el mismo programa, sí. Vamos a Sí, es entrar el... a los programas. Los dos que quedan son muy interesantes Ajá. porque últimamente se han escuchado hablar mucho de ellos, ¿verdad? Todo, con todo esto del COVID que ha pasado y todo. Sí. Ujú. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar del programa piloto dirigido al personal de apoyo en servicios de salud aquí en Quebec, Ana. Exactamente. Entonces, ahí sí tenemos que volver a decir que nos pongan el cuadro para poder trabajar con mucha más facilidad. Sí, aquí tú lo ves. Este es el programa piloto dirigido al personal de apoyo en servicios de salud. A los que ya viven en Quebec y conocen un poquitico los términos, préposé beneficiaire, es decir, Sí. dirigido a todo este personal que enfermería, que trabaja en una casa de ancianos, por ejemplo, para cuidarlos, que cuida a estas personas. Yo coloqué el CNP, es decir, el Código Nacional de Profesión 3413. Ese es el que va exactamente dirigido a este programa piloto y los requisitos son que la persona debe haber ocupado un empleo de auxiliar de enfermería o conexo, haber ocupado Ujú. este empleo durante 24 de 36 meses antes de la presentación de la demanda y al menos 12 de estos meses, escúchame bien Doris, deben haberse trabajado en Quebec. En Evidentemente Quebec, continuamos aquí. en Ujú. Quebec, sí, continuamos con las mismas exigencias del idioma. La persona debe tener un nivel 7 de francés oral, escucha bien, oral, no Ujú. escrito, Ujú. no leer, pero por lo menos oralmente poder hablar. También podría ser elegible las personas que tengan un diploma. Supongamos, la persona viene en la categoría de estudiante extranjero, estudió para ser auxiliar de enfermería y obtuvo el diploma en Quebec. Entonces, esa persona debe haber, bueno, ya ha tenido su diploma en la mano 24 meses antes de la presentación de la demanda y debe haber ocupado un empleo de auxiliar de enfermería o conexo al menos 12 meses desde la finalización de sus estudios. Y volvemos con la misma exigencia nivel 7 de francés oral. Exacto. Bueno, mira, ahora vamos a hablar del último programa piloto, que vio Perfecto. la luz, se podría decir, ¿por qué? Por el COVID, ¿no? Yo pienso que Así por es. eso vio la luz este programa, que es Claro. dirigido, en este caso, a los demandantes de asilo trabajaron en los servicios de salud durante justamente el COVID-19, la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y este programa pues Exactamente. va para Quebec y Canadá igualmente. Se le llaman los Exactamente. ángeles guardianes. Exactamente, Doris, sí, así es. De hecho, no solamente que trabajaron, bueno, que tuvieron que haber trabajado en el periodo del COVID, cuando comenzó el COVID, aquí está nuestro Cuando cuadro, comenzó. exacto, cuando comenzó el COVID. Es muy importante, me encanta este programa porque va dirigido a los demandantes de asilo. Entonces, me encanta Sí, sí, sí. decirlo, va dirigido a los demandantes de asilo, es para los auxiliares también de enfermería, aquellos Ujú. asistentes de pacientes, trabajadores de apoyo a domicilio. Entonces, me encanta este programa. Ahora, es importante, Doris, volvemos a los criterios de admisibilidad. Si no los cumples, Sí. no puedes acceder a este programa. Entonces, número uno, la persona debe haber presentado su solicitud de asilo antes, óigase bien, del 13 de marzo del 2020. Ese es el Ujú. primer requisito de admisibilidad. La persona que llegó el 14, que llegó el 15, que llegó el 20, no es admisible a este programa.
haber obtenido un trabajo después de dicha presentación de su demanda. Por lo general, los demandantes de asilo reciben un permiso de trabajo al mes, 2 meses, 3 meses de haber llegado. Últimamente tengo que decirte que está tedioso recibir el permiso de trabajo Sí, a causa del COVID y se ha demorado muchísimo. sí, Pero en situaciones sí. normales pueden, incluso hubo épocas que hasta hay unos que los recibieron a los 15 días, al mes, era algo Mm. sorprendente. Entonces, este programa también la persona debe haber trabajado, y esto es más importante todavía, y ahorita yo sé que me vas a debatir, en el sector sanitario, hospitales, Sí, residencias, ancianos, pero no sí. cualquier persona, ¿sí me entiendes? Tiene Mm. que ser aquella que estuvo directo con el paciente, es decir, enfermeras, Sí, auxiliares de enfermería, ya. asistentes de paciente, trabajadores. Ahora sí, dime, porque yo sé que te Ana, mueres por no, es que tú no querías que debatiera contigo porque ya me lo dijiste. Entiendo, debate, por pero favor, debate. es triste una vez más porque se sabe Sí, muy bien que los ángeles, que los angelitos guardianes también fueron aquellos demandantes de asilo que ayudaron y que siguen ayudando en todo lo que son el sector esta de la limpieza, de desinfectar, de la cafetería. Son personas sí, que, yo te digo, mismo si trabajaron en la cafetería, Ana, llegan con el cabarete de comida al cuarto de la persona mayor, por decirlo así. Entonces sí tienen un contacto sí. directo con las personas. Doris, Pero estoy bueno, completamente de acuerdo contigo y no solo eso, tengo muchos clientes demandantes de asilo que estuvieron en el frente, que también son ángeles guardianes, que estuvieron sí, limpiando, sí, que estuvieron en el área de aseo, que estuvo directamente ligada sí. al área de salud, que gracias a ellos estos pacientes pudieron estar con todo limpio, con todo aseado, con todo. Pero lastimosamente este programa única y exclusivamente va dirigido a aquellas personas que trabajaron directo en lo que es Pero, cuidado pero del Ana, es paciente un, directo. Es decir, el término más correcto en francés es préposé bénéficiaire, prepote o una vez más, beneficiar. es la Sí. préposé bénéficiaire, pero es decir, hay unos trabajos que no es exactamente, que es como ayudar al enfermero, también entran, pero es eso, no Auxiliario. entran aquellas personas que estuvieron por ejemplo, fabricando, y estoy súper de acuerdo contigo, qué lástima que el legislador, bueno, o el gobierno no tuvo en cuenta a estas personas. La verdad, comparto contigo esa idea, Mismo si es un pero es lo proyecto que te, piloto, mismo si es un proyecto piloto, no es un pueden proyecto haber piloto, cambios, pero no pudiera, pueden haber cambios. bueno, ahorita está, como te digo, esto está fresco como el pan en el horno. Fue publicado en Ujú. la Gaceta Judicial, no ha sido, o sea, cuando hablo de programas pilotos, los programas pilotos todavía no están en vigencia, van a entrar en vigencia al inicio del próximo año. No creo que vaya a haber una modificación, pero Mm, podrían crear otro programa piloto que va más dirigido mm. a otras áreas de personas que trabajaron en la pandemia, porque no es solamente el área hospitalaria, la parte alimenticia. Bueno, yo creo que también por eso crearon Sí, el de la transformación de alimentos. Pero ¿qué te digo? Estoy de acuerdo contigo. Ahora, Doris, no terminemos nuestra audiencia para que no se vaya sin todos los conceptos. Esa persona debe haber trabajado al menos sí. 120 horas, 120 horas entre el 13 de marzo y el 14 de agosto. Y debe tener unos 6 meses de experiencia en la profesión antes de obtener la residencia o de ser elegible a la residencia y le han permitido a la persona de obtener ese digamos, experiencia hasta el 31 de agosto del 2021. Eso es muy importante, ¿ah? Porque es probable que hay gente que trabajó, pero que no tiene los 6 meses de experiencia. Entonces, digamos Claro. que en ese término la ley es interesante y buena para la persona que va a participar, porque si no tiene los 6 meses de experiencia, todavía tiene el tiempo. Obviamente la persona no debe tener asuntos penales, no debe tener asuntos Claro. penales a cuestas ni de salud. Y si la persona reside en Quebec, esto es muy importante, porque este programa también está para Canadá, esto es Quebec, Canadá. Si la persona reside en Quebec,
debe, primero, no se olvide, colocar la demanda en Inmigración Canadá, en el IRCC, en la IRCC de Inmigración Canadá, y luego que Canadá analice los criterios de admisibilidad y le diga visto bueno, ¿ok? Entonces tiene que hacer la demanda por Quebec del certificado de selección de Quebec, si no, no está completa la demanda. Claro que sí. Un programa con mucho contenido hoy, Ana, pero lo interesante es que las personas que nos están viendo, que nos van a volver a ver, esto queda grabado, ¿no? Entonces pueden seguir viendo y pueden repetir, porque como hablamos de tantos programas pilotos, imagínate, pasamos de los trabajadores en la transformación de alimentos, pero también está en el área de la inteligencia artificial, para todo aquel que trabaja como en apoyo en los servicios de salud. O sea que hay variedad. Importante recalcar, ¿verdad?, de que ahí va a quedar grabado. Y si hay preguntas, pues sería bueno, ¿verdad? Saber si hay preguntas para ti actualmente. Sí, por No sé supuesto. si nos Entonces pueden vamos decir a por ahí. esperar aquí el máster que nos diga cuáles son las preguntas que tiene la gente con respecto a los programas pues Exactamente. de esto. Pero sí, Doris, comparto contigo esa misma inquietud por aquellas personas que han trabajado, pero en lo que consiste, a los ángeles guardianes, Sí. si no trabajaron, es importante que lo digas, si no trabajaron como auxiliares de enfermería, eh, ahí en el frente con el paciente, cuidando al paciente, ayudando al enfermero, no pueden acceder lastimosamente a este programa. Este programa Lastimosamente. no es para ellos. Bueno, Entonces, creo que hay algunas bueno, preguntas por ahí. No sé si sí, hay hay algunas preguntitas por ahí. preguntas. Creo Bueno, que si hay hay algunas programas para preguntas. estudiantes internacionales, hacen la pregunta si hay programa para Sí, los estudiantes cierto. internacionales, sí. Para estudiantes, claro, hay programas para estudiantes internacionales, solo que no podíamos hablar Sí. aquí de todos los programas. El programa para estudiantes internacionales se llama PEQ en Quebec, Programa de Experiencia Quebequense. Es decir, aquellas personas que vienen a estudiar una formación en Quebec, como un DP, como una maestría, como una universidad, luego podrían acceder dependiendo de su rango, es decir, porque va a depender de su rango, van a tener que hacer una experiencia de trabajo, bien sea de 12 o bien sea de 18 meses, eso hay que evaluarlo, qué fue lo que estudiaron. Evidentemente, si tienen estudios un poco más elevados, la persona podrá trabajar en un puesto de trabajo menos tiempo. Ahora, también hay exigencias porque el programa PEC o el programa de experiencia quebequense, antes, por cierto, Doris, que te digo algo, las personas que tenían un permiso de trabajo vigentes antes del cambio de la ley, que la ley cambió en junio de este año, todavía tienen las facultades anteriores del PEC. Y las facultades anteriores del PEC era que podías, de que terminabas tus estudios y tenías un diploma, podías enseguida pedir la residencia permanente. Ya no es así. Ya no es así Ok. con las nuevas modificaciones del PEC, pero eso es lo que quiero decirles, que su permiso, aunque ustedes crean que ya se acabó, todavía hay medidas transitorias, lo que quiere decir que a ustedes les cobija 12 meses. Si, por ejemplo, tenían un permiso de trabajo vigente y vinieron al programa Vacaciones Trabajo, ese que estábamos hablando ahorita, todavía podrían acceder al programa de experiencia quebequense con los 12 meses de experiencia, que ya cambió a partir del año 2021, eh, evidentemente. Por aquí creo que hay una, Mira, una qué pregunta, pregunta más sí, interesante la que hay ahí ahorita. Dice, doctora Ana, dice, si dímela. estoy en proceso de refugio, si yo estoy en proceso de refugio, pero mi trabajo actual en Quebec va relacionado con la programación, ¿puedo aplicar? Ay, no. Ay, La no. respuesta, oh my God. Ay, 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 es ay. cuando doy las noticias me gusta mucho, pero cuando no, la respuesta es no, porque Sí, precisamente lo dije al inicio y Doris, tú me sí, peleaste y todo.
pero Sí, es no te así. peleé. Precisamente, precisamente lo dije al inicio. Estos programas pilotos, con excepción de Los Ángeles Guardianes, que sí va dirigido única y exclusivamente para los demandantes de asilo, estos programas pilotos no son elegibles. Los demandantes de asilo tienen que ser aquellas personas, y la ley lo dice, que vinieron con el único objetivo de trabajar o estudiar o vacaciones trabajo en el programa que hemos estado hablando. Y lo explicaste muy bien, Ana, porque como al principio yo estaba como muy enojada porque dije, ellos tienen derecho. Y de hecho, mira el comentario que está acá, dice, de igual manera, el gobierno debería ampliar esos programas para todos los demandantes de asilo que ayudamos a mantener la economía. Claro, es lo que pensamos y que hemos trabajado por mucho tiempo. ¿Por qué premian? Ups, ¿por qué premian a unos pocos y los que hemos metido el hombro por años trabajando y no en la ayuda económica? Pero tú lo explicaste muy Sí, bien, la sí, 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 significación de un sí. demandante de asilo, lo que es, Sí, no, lamentablemente, pero o sea, lamentablemente son, cuando te llega este tipo de preguntas, pues tú como ya yo no estoy en el perfil como abogado, sino como persona común y corriente, tú te dices, pero mm, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo también me preguntaría, pero son políticas del gobierno, la mayoría, y de hecho en Canadá también es igual, ¿ah? Porque a veces le echamos como mucha a Quebec, no necesariamente son las políticas de Quebec. Canadá, si tú te vas a los programas pilotos de Canadá, tú te vas y encuentras la misma exigencia. Este programa va dirigido a las personas que vinieron con el único objetivo de trabajar, de estudiar. Entonces, eso en castellano, ¿qué dice? Aquel que vino con un permiso de estudio, aquel que vino con un permiso de trabajo porque lo contrató una empresa, aquel que vino como cónyuge de la persona que tenía el permiso de estudio y último, aquel que vino en el programa de vacaciones trabajo. O hay otro programa que ya me encantaría contar todos los programas, pero son demasiados, el que vino en el programa de movilidad internacional, que ese es muy interesante, Doris. Tenemos que hacer un live sobre eso, que habla sobre todos los tratados internacionales de cada país. Entonces ahí está Colombia, está Chile, está México, están todos los países que tienen, cuáles son los tratados internacionales, incluso para el traslado de empleados, de personas, de trabajadores entre países. Entonces, hay unos estándares y hay unas exigencias de los puestos de trabajo, pero es súper interesante. Hay muchas personas que están allá viéndonos en nuestros países, si supieran que si hablaran inglés o hablaran francés, se les abriría un mundo impresionante, porque hay mucha penuria, como dices tú, Doris, hay penuria sí, lo de hay. soldadores, por ejemplo, aquí lo digo, hay penuria de soldadores, hay penuria de gente en el área de restaurantes, así que necesitamos gente aquí en Canadá, Así es. pero el único problema es que la mayoría de programas exigen niveles de idioma El a nivel de veces idioma elevado, elevados. sí, elevado, porque estamos Exacto. hablando en Quebec estamos hablando de nivel 7. O sea, el nivel 7 en un estudio de la francización ya casi es el final de los niveles aquí en Quebec. Sí, nivel Imagínate. 7 es un Pero nivel intermedio avanzado, pero prácticamente es un nivel avanzado. Es decir, tienes que hablar el idioma, tienes que comunicar, tienes que trabajar, es el requisito. Pero en lo otro sí estoy de acuerdo con la persona que nos escribió, ¿por qué, por qué no hacen accesible este programa a otros actores de la economía, actores, como tú lo decías al inicio, importantes, necesarios, que hacen su trabajo con tanto esfuerzo, con tanto sí, amor? Entonces, sí, es verdad que dejan un poco de lado algunas personas. dejan un Y yo poco creo de que por lado eso sí, sí, y yo creo que te por escucho. eso Sí, hubo digamos, no sé si te acuerdas cuando comenzó el coronavirus, que había muchas personas que decían, por favor, se les resuelva la situación a los demandantes de asilo, que están haciendo esfuerzos por la comunidad. Y yo pienso que en base a eso tenemos yo creo que sí, hay veces que hay que alzar la voz, hablar y decir lo que pensamos y motivar cosas, porque mira, gracias a la eso, vamos a sí, no alzar. nos gusta. Sí, Sí, exacto, no nos gusta totalmente el programa, sí, porque nos sacaron como un montón de empleos que hicieron su trabajo, pero digamos que vamos avanzando, algo se escuchó, alguna voz se escuchó que estamos
en este momento. Ujú. Bueno, Doris, yo Bueno, pienso que ya ya hemos se nos llegado está casi al final, acabando, ¿ah? Se pasó, se nos está acabando el muy tiempo, corta la pero hora. sí, muy corta la hora, Pero sí, bueno, muy corta. eh, bueno, pero hay que agradecerle a todos los que nos estaban escuchando, desearle suerte también a aquellos que, bueno, son demandantes de asilo, ¿verdad? Y que esperemos de que les den su refugio aquí, aceptación. Pero recordemos hoy, pues se trató, ¿no? De los programas, de los varios programas gubernamentales que van a salir ahorita ya para a inicio de año del 2021. Y así es que les vuelvo a repetir, si quieren escuchar de nuevo el live, ahí está todo bien detallado, todos los programas que mencionamos. Hablamos de 6 proyectos pilotos y dos, Bueno, ¿verdad? Dos básicamente, vigentes, ¿no? básicamente de esos seis, solo hay uno que, bueno, sí, es un proyecto, pero que ya está en marcha, que es el de Canadá, y los otros Ah, sí son el de proyectos pilotos. piloto. Ujú, Sí, 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 ujú. sí. Bueno, Yo Ana, quería ¿qué te puedo solamente, decir? Doris, solamente quería, Doris, antes que terminemos, hacer un pequeño resumen. Es importante que la gente sepa que existen los trabajadores permanentes y quiero decirle algo a los refugiados. A usted nadie lo impide, mismo si es refugiado, de ir y hacer su perfil en Arrima. Por ejemplo, ya está viviendo en Quebec, posiblemente ya sabe francés, a lo mejor es ingeniero o, por ejemplo, la persona que nos consultó que está en el área de la informática. No, sí, de pronto no es admisible a ese programa piloto, pero puede mandar su perfil por Arrima, ¿por qué no? Porque igual está aquí, tiene una experiencia canadiense, habla probablemente el idioma o habla inglés, porque la mayoría de gente que viene de Sudamérica o algunos hablan inglés, entonces vaya, haga su perfil, no desfallezca. Y en cuanto a la demanda de asilo, prepare muy bien las pruebas. Tú sabes que yo en eso soy bastante exigente con mis clientes, o no sé si lo sabes, que si por ahí alguno sabe que es así, hay que preparar muy bien las cosas, hay que hacer muy bien la historia, hay que preparar muy bien las pruebas. Hay unos videitos míos que hablan sobre mitos y verdades, vaya y véalo. Cópiese, haga al pie de la letra todas esas instrucciones y le va a ir muy bien. Pero no desfallezca y no desfallezcamos como comunidad latina, como Exacto. comunidad habla hispana y sigámonos apoyando y estoy muy de acuerdo con las proposiciones que se han hecho acá, Doris. Bueno, perfecto. Entonces, concluimos realmente este programa de hoy a un clic de la justicia, ¿verdad? Con la abogada Ana Enríquez. Siempre se aprende mucho contigo, Ana. Y a ver cuándo Gracias, hacemos otro Doris. live. A ver cuándo Claro hacemos que otro sí. live. Y Tantas mientras, cosas, pues, Doris, tantas sí, cosas la por verdad que enseñar. sí. Pues, demasiado, Sí. demasiado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que estaban presentes con nosotras esta noche y tenemos una cita pronto. Gracias Gracias a y ti, hasta Ana. pronto. Chao. Chao.